Tendríamos que estar la gente trabajando, los productores estar tendría que estar en el campo cosechando y tenemos que estar acá. Es una vergüenza eso. No estamos pidiendo otra cosa que sea trabajo, que nos dejen trabajar y que la gente pueda llevar el pan a su casa. Sabemos que está viniendo la máquina que han comprado en Estados Unidos para seguir desmontando cuando se puedan trasladar hacia afuera de la ciudad. Sabemos que están trabajando, que están saliendo de una crisis que es muy importante. Sí, eso estamos en pleno trabajo en el traslado de la cooperativa. Ya terminamos con el relleno del campo, se compró una prensa que está viniendo, estamos esperando eso, o sea, unas inversiones muy importantes se están haciendo y con esta medida que se tomó eso todo va a caer por el tema de que lo estamos haciendo con nuestros propios medios, sin ayuda, no contamos con la ayuda de nadie y es como que nos atan las manos y no nos dejan trabajar. Con esta medida la gente queda sin trabajo y la cooperativa queda sin producir para poder realizar el traslado. ¿Ya tienen acopio de algodón ahí en la desmotadora? Sí, ya están todos los camiones dentro de la desmotadora, están esperando que prendan las máquinas nomás, ya están la fila de camiones ahí y buena cantidad ya está en el campo porque no quieren amontonar por riesgo de la inundación, y del mal tiempo. Entonces los otros algodones están en el campo, ya está todo ahí, como o sea, paralizado y ahora está paralizado, está todo en la gatera esperando que revean esta medida que ha tomado el juez. El clima no acompaña, el juez tampoco. El clima no acompañó con la seca y el juez ahora con esto nos mató. Y puede ser que no vaya a llover en estos días hasta que podamos ponernos al día si es que nos autorizan seguir desmotando. Gracias. Gracias. Roberto Busowski, conocido acá en nuestra localidad, también fue dirigente de la cooperativa Carval y ahora, en plan de lucha, Roberto, después de todas las complicaciones que tiene el hombre de campo, con toda la situación que está pasando, ahora también este problema. Sí, no, yo no lo llamo lucha, es una presentación que gracias a las gestiones de hoy temprano se está presentando un escrito al juez para que revea esta cuestión de no desmotar, que es la cuestión que los trae a todos los muchachos acá, que son las 60 familias que necesitan del sustento para poder
seguir con su vida cotidiana, digamos. Porque la desmotadora ahora está cerrada. Está clausurada, o sea, no puede trabajar, no están los accesos, están todos libres, abiertos, pero no se puede arrancar. Por la medida cautelar del doctor Aguirre, digamos. Claro. Así que... Esto afecta aparte toda la parte del traslado, de la desmotadora que se estaba haciendo y toda la parte de producción. A ver, seamos claros, se compró el campo, se acondicionó ya el terreno donde va a ir montada la nueva planta. Sí se hizo algunas gestiones con el gobierno provincial para que nos lleven la energía eléctrica. Hasta ahora no tuvimos... Que eso es complicado para las desmotadoras. Es complicado porque es una línea de se acomodó trifásica, digamos, que no hay en la zona. Claro. Entonces hay que llevar esa línea desde el Parque Industrial Villa Ángela hasta allá. Hay un presupuesto, todo, pero hasta hoy no tenemos ninguna respuesta, tal así que nosotros, para poder empezar con cualquier tipo de montaje, ya arrancamos con las fundaciones para los postes, adelantándonos a posible lluvia y que después no se pueda hacer. Claro, que te va a retrasar. Entonces eso ya nos adelantamos, pagamos desde la entidad. Y bueno, y también está viniendo ya en barco una prensa que se compró en Estados Unidos para aligerar el traslado, porque es la parte más complicada, digamos para trasladar una desmotadora. Claro. Entonces, haciendo los cimientos, teniendo la planta, la prensa ya establecida, es más fácil el traslado. El traslado ya te queda toda la parte más chica. De una campaña a otra, claro, poder funcionar. A lo mejor nos retrasamos un poco en la otra campaña, digamos, no esta, sino la otra, pero bueno, ya está en el nuevo sitio, claro, con un pie afuera, digamos. Exactamente. Así que bueno, vamos a ver, le pedimos también al juez que convoque a las dos partes para que podamos a los vecinos, llegar, ¿no? A los vecinos, exactamente, para que realmente podamos llegar a un acuerdo en esta transición de que Carval se va a ir. Y después, bueno, vivirán libres y felices. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. A usted. Pidiendo que se deje sin efecto la medida cautelar que dictó que le prohíbe trabajar a los trabajadores de la cooperativa Carval, ¿sí? Y que se convoque una mesa de diálogo. Eso es lo que él nos propuso para buscar una mesa de diálogo con los vecinos. Sí. Llegamos a un acuerdo después para ir tratando con los vecinos. Yo le voy a leer, le voy a leer la nota que van a firmar las autoridades de la cooperativa, y los trabajadores que quieran suscribir la nota en apoyo, digamos, a lo que se menciona acá, están, digamos, bienvenidos sea para firmar y pedir que se le permita trabajar. La nota dice así: Rubén Sánchez, abogado, matrícula 2572, mi carácter de apoderado de la cooperativa Carval, comparezco y como mejor proceda en derecho digo: 1. Objeto: que vengo por este acto a solicitar el urgente levantamiento de la medida cautelar solicitando se deje sin efecto la misma y se permita trabajar a los trabajadores de la cooperativa, atento a las graves circunstancias de catástrofes climáticas que asolan nuestra región, que ponen en peligro la continuidad de las fuentes laborales y la subsistencia de productores y de la cooperativa, poniendo en riesgo la prestación de electrificación rural, situación de perjuicio social y económico, ya que importantes sectores de la comunidad, como asimismo escuelas de primeros auxilios y policía, dependen de dicho servicio, tal como se fundamenta a continuación. O sea, pedimos que se permita trabajar y que de esa manera se va a poder también seguir dando electrificación rural. 2. Fundamentos. Acá fundamentamos por qué pedimos eso. Es público y notorio y salió en todos los medios periodísticos la grave sequía que afecta al sector algodonero y ganadero, con pérdidas cuantiosas que ponen en riesgo la subsistencia de pequeños y medianos productores. A estas inclemencias climáticas se suma el hecho del adelantamiento de la cosecha de algodón, lo cual derivó en que se haya juntado una importante cantidad de algodón en bruto en la sede de la cooperativa, como también en los lotes de los productores, mercadería que está en riesgo de destrucción ante eventuales lluvias que pueden producirse en cualquier momento. Asimismo, el sindicato Estadica y los trabajadores
piden ser convocados a una mesa de diálogo para garantizar la fuente laboral. Él va a ser petitorio y abajo firmen de todos ustedes. Firma nomás, listo, que la firma de los trabajadores, ¿cierto? Y ahí vamos a esperar. Lo que sí le dijimos, si no hay una respuesta para mañana, la demotadora se arranca o se arranca. Sí. Nosotros somos respetuosos, pero necesitamos, porque no quería llevar para saber si te da ese tiempo, entonces es mucho el tiempo, y nosotros lo que queremos, el tiempo corre y nosotros necesitamos una respuesta, ustedes necesitan una respuesta ya, ¿cierto? Ustedes la respuesta necesitan ya. Entonces, le damos, ahí el asesor de la cooperativa está yendo a armar, a hacer el escrito que le va a presentar pues, él lo va a recibir ahora. Ahora, si no hay una respuesta para mañana, la demotadora se arranca igual. Más allá, pase lo que pase, nosotros fuimos claros, la demotadora, si no hay una respuesta favorable, no estamos en contra de la ley, no estamos en contra de que se tenga que trasladar a la cooperativa porque lo están haciendo, lo que sí estamos en contra de que de un día para otro vengan a cerrar la puerta a la demotadora cuando tenemos a pocos metros otras demotadoras que están en marcha. Entonces, a ver, ¿la ley es para un sector nomás o es para todos? Ese es uno. Pero nosotros hoy estamos en la problemática de la cooperativa Carval y los 60 trabajadores quieren trabajar, mientras que la cooperativa se ocupa, porque ya se está ocupando del traslado de la demotadora. Pero si no le da, ustedes necesitan ahora, si no, ¿con qué van a dar de comer? Ustedes necesitan que ya comenzó la campaña, Jorge. Sí, teniendo en cuenta que comenzó la campaña, teniendo en cuenta que la materia prima está en el campo, los productores necesitan urgente sacar esa materia prima, teniendo en cuenta que se viene un tiempo de mucha caída de agua, como sabemos todos en otras partes lo que está sucediendo. Resulta ser que si pasa el tiempo, llueve mucho, eso se va a podrir todo y ustedes van a quedar sin nada. Entonces necesitamos demotar ya y ustedes necesitan llevar el pan ya. Así que muchachos, hasta mañana nosotros queremos una respuesta y si no, mañana se arranca la demotadora. Hola Loli, ¿cómo estás? Hoy es 12. Chicas, ¿se olvidaron de la hija? Vale. Y yo con la rodilla así. Señores concejales, tengan todos ustedes buenos días, señora secretaria, señor público presente, señores de la prensa. Hoy es un día muy especial porque es el día de nuestro escudo nacional que nos representa, uno de nuestros símbolos propios que nos representa como nación y también a todas las provincias de nuestro sistema federal. Así que yo voy a solicitar que entonemos el himno nacional argentino antes de comenzar la sesión del día de la fecha.
Señora secretaria, podemos dar lectura al orden del día. Una aprobación del acta de sesión ordinaria del 6 de marzo de 2025. Hay dos expedientes, no sé si van a pedir el ingreso. Sí, Uno es del vóley. Son dos expedientes, uno de entre bloque Juntos por el Cambio, una aclaración respecto de la selección argentina femenina de vóley y un pedido, una nota de los ladrilleros, el consorcio de ladrilleros. La consideración se ingresa en orden del día. Expediente 2181, folio 71, año 2025, proyecto de declaración sobre encuentro de vóley, selección argentina femenina U17 y los equipos de Chaco U16 y U18. Y la otra, como señor presidente, el expediente 2169, folio 70, año 2025, nota del consorcio de ladrilleros de Villa Ángela número 2. Punto número 2, comunicaciones oficiales, nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza sobre colocación de mesas y sillas en Parcherrín Unidas. ¿Qué consideración? Yo voy a solicitar esto que es un proyecto de mi autoría para determinadas avenidas, es poderle permitir, mediante obviamente una reglamentación, que los comercios de actividad gastronómica, que están por ejemplo en el caso sobre la avenida Vistel, en los cuales las dimensiones de la avenida en la parte interna son similares, por ejemplo, a lo que se da en la ciudad de Resistencia, que se pueda utilizar parte de ese espacio, obviamente, para los emprendimientos gastronómicos que están sobre algunos de los laterales de cualquiera de las calles. No todas las avenidas, sino las que reúnen las dimensiones para poder hacerlo. Esto ocurre en otras ciudades y obviamente esto fomenta la inversión de la gastronomía del sector privado y obviamente viene una posibilidad y una alternativa también para los vecinos de Villa Ángela que tengan la opción en otros sectores de la ciudad de poder disfrutar de esos espacios. He visto también algunos espacios gastronómicos, por ejemplo, que están utilizando toda la vereda para poner las mesas, y en los cuales no quedan o se respeta los 60 centímetros que está establecido por ordenanza, que debe haber dentro del cordón y cualquier cosa que se ponga sobre la vereda. Cuando uno estaciona con un vehículo, por ejemplo, lo he visto sobre la avenida Alberdi, no puede abrir la puerta. Que es otro tema que también está en la cuestión de la gastronómica. Obviamente entendemos que necesitan espacio, por eso plantear en el caso puntual de algunas avenidas. Por eso pido que en todo caso pase a comisión y que se discuta en comisión el proyecto. Con respecto a eso, la medida en realidad según el reglamento general de construcciones del metro, lo sé porque en mi cancha que yo tengo un proyecto ahí que es espacio de metro justamente lo sé. Pero en algún momento CAME solicitó a todos los municipios que permitan a los locales gastronómicos que les deje ocupar, como en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, hasta el cordón de la vereda, porque siempre hay una mano para estacionar. Entonces darle la posibilidad de agrandar el espacio, teniendo en cuenta, ¿no?, que la gastronomía tiene una movida importante en Villa Ángela y se ha convertido en una ciudad gastronómica de excelencia, porque hay muchísimas ofertas. En su momento el municipio accedió a un convenio o a un pedido, fue en realidad de CAME, de permitirle a los locales que inclusive habían sugerido algunos conos en avenidas anchas, como hay en todas las ciudades grandes, en Corrientes mismo, en Tucumán, en todos lados, bueno, lo he visto en todos lados, usar la calzada con conos para que puedan. Así que bueno, eso lo vemos en comisión, pero esa es... Decía que eso no está reglamentado en el caso de la calle Alberdi, se estaciona sobre la mano derecha, o sea, no se puede estacionar sobre la mano izquierda. Pues uno estaciona el acompañante no puede bajarse, no puede y de todos modos, la ordenanza dice
1 metro, Sí. porque consulté otra condición. Entre 60 y 1 metro, 60 centímetros. Pero bueno, por eso sé que fue un planteo de varios comerciantes gastronómicos que estaban planteando esta posibilidad. Entonces, tenemos una ordenanza de los carry bar, digamos, así que pero hay que ver cómo contamina visualmente por ahí las avenidas. Bueno, lo veremos en comisión. sí. O si asignamos otros lugares, Hay que analizar también el tema del baño. la actitud del medio de la avenida. Sí, por eso Sí, no todas las avenidas reúnen las características, solamente poner mesas y sillas. No nos olvidemos que las avenidas son vías muy transitadas. Sí, también. También es un peligro poder atender, que se crucen chicos. brindar un servicio cruzando la calle todo el tiempo. Eso habría que ver porque el tránsito es un tema para resolver todavía. Es una tema de vigilancia, tenemos que ver eso. Asuntos legales. Punto 3. Peticiones particulares. Nota del señor José Oñuz. Efectuó manifestaciones respecto a inmueble expediente 1261, folio 41 de 2025. Sí, que vale. Hay antecedentes, muchos antecedentes sobre ese terreno y hay que dar una respuesta concreta, me parece, al señor Oñuz. Sí, yo estaba leyendo, el hecho de que vos cuidar un lugar, yo también puedo cuidar el predio que está frente a mi cancha y eso no me da derecho a ocuparlo, digamos, o sea, claro. Por eso, pero ese terreno está judicializado. Claro, porque eso ya hay un de larga data. Fue otorgado en su momento a la comparsa hawaiana. Y eso se judicializó porque es un reclamo judicial, hay un expediente, pero eso es importante, requerir toda esa información para dar una respuesta completa. Exacto. Coincido con lo que ustedes dicen, o sea que nos da derecho, el ocupar nos da derecho sobre el terreno, por eso hay que dar una respuesta con todos los antecedentes. Me parece que hay comisiones que se... Yo planteo sobre tabla porque es un tema que no compete al Consejo nada. ¿Por qué? Porque es un tema que no es un terreno de la autoridad de vigilancia, no un terreno fiscal. Por lo tanto, le corresponde a la UNAVE, y un tema que únicamente tiene capacidad de resolver esto en ese momento. Con la autorización del Consejo. Por eso, el Consejo autoriza después que el intendente pide para darle a alguien una nota. Y aparte está judicializado por lo que planteo. Por eso la idea, o sea, es sobre tabla, porque es un tiempo valioso que vamos a ocuparlo en esto y yo creo que es necesario que se plantee como corresponde. Esa es mi emoción, señor. Hay dos mociones que se votan. Sí, me parece bien. Tenemos que ver la legislación, si el señor está en ese lugar hace 43 años. Pero eso tiene que unirse de documentación primero antes de tomar una decisión. Pero eso apresurada, sí, ¿verdad? Hicimos acá un trabajo con distintas asociaciones, con los jubilados, con todos hicimos, pasa por acá primero y bueno, después interviene el Ejecutivo. Ejecutivo. Por la casa. No, es al revés. Es al revés. Primero viene el Ejecutivo El hacia Ejecutivo acá. que propone. Tenemos uno de los veteranos también, que es sobre el terreno del ferrocarril, que también Es una extensión solamente de algo que ya está importando. lo de la asociación de jubilados también pasó por acá. Respecto a ese tema, Pero eso ya está cedido, ese digamos, tema ¿no? le puedo decir, aprovechando las circunstancias, que otros municipios, en el caso de Quipilipi y otros municipios más, debido al inminente proceso de privatización de la empresa de ferrocarriles, de Grano Cargas, en los cuales estos terrenos, como decía el concejal, pertenecen a ferrocarril, se están haciendo las gestiones de los municipios para la transferencia definitiva de esos terrenos a los municipios. El señor intendente ha sido invitado a ir a Buenos Aires para firmar la documentación hace un par de meses y hasta la fecha, según lo que me informaron las autoridades de ferrocarril, el intendente no fue a firmar ese convenio para lograr la transferencia definitiva. Si se lograra la transferencia definitiva, serían a ser bienes de la municipalidad en forma definitiva y obviamente tenían otro tipo de tratamiento. Así que sería bueno que el intendente lo antes posible pueda firmar, debido a que el proceso de privatización está en marcha y no sabemos qué empresa privada va a quedar con ferrocarriles y que después puede haber un serio problema para todos los ocupantes que están en ese lugar.
Así que puedo informar aparte porque esto me ha ocupado personalmente de hacer las averiguaciones a Buenos Aires. Sí, yo también gestioné para la Cámara de Diputados de la Nación justamente porque todo el Chaco, digamos, está atravesado por ferrocarriles y había... Vitilipi ya firmó, ya le así que, sí, muchas veces se firmaron cosas que no se cumplen, o sea, eso no hay que firmar y se cumple. Eso hace 10 años que estamos gestionando, sabemos que hay que mirar así lo que se firma. Sería soñado, pero muchas veces que firme no significa que... Desde el 85 le dieron una nota autorizada que le dio Ferrocarriles Argentinos. Desde el año 1985 Ferrocarriles Argentinos me concede una nota autorizada y firmada. Pero esa es la idea, vale, que solicitarle toda la documentación que tiene para que después le permita pasarle. Hay dos cuestiones, me permite, señor presidente. Si nosotros como consejo queremos saber de qué se trata y pedir toda documentación, pero el que tiene la decisión, porque es el intendente. Si ustedes como consejo, nosotros como consejo queremos, me parece bien también, Raúl, para saber concretamente qué es lo que pasa y estar, me parece que no pasa nada. Y de todos modos, o sea, el Ejecutivo es quien tiene que la decisión, pero si se quieren empapar, si queremos empaparnos, me parece también que no está de más, digamos, no pasa nada. Bueno, hay dos mociones, votemos. Concejal Capdevila. Concejal Pacheco. Concejal Porri. Opción del concejal Pacheco. También hay un pedido de vecinos, yo creo que esto generó eso, de que entró una ordenanza acá, un pedido para hacer una plaza en ese espacio, yo creo que a lo que recién me acordé. Y espacio verde. Claro. Con más razón. Señor. Claro, con más razón, obvio. El señor está pidiendo la posesión. El señor tiene, o sea, el ocupa, está ocupando hace muchos años. 43 su pedido. Rosita, por favor, ¿me puedes repetir la moción del concejal Capdevila que se remita a comisión, moción del concejal Fernández que se trate sobre tablas. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal Castillo. tabla? Concejal García. Concejal Fernández. Presidente. A comisión y que se recabe toda la información pertinente a ese predio. ¿Cuánto sería? Asignación de legislación. Se ve que en un momento el municipio lo tuvo porque se lo cedió a Hawaianas. Sobre todo me parece importante sobre todo porque el señor está solicitando el poder dejar de este terreno a un Herencia. Sí, bueno, desde que vamos a la cuestión. Su legado, entonces no es pequeña cosa. Aparte, de todas maneras, los terrenos, por eso digo, para dar una respuesta concreta con todos los fundamentos. Los terrenos del ferrocarril y el comodato que firmó el municipio es para entidades de bienes públicos, no son para entidades privadas o particulares. Primer punto, si ahí está fuera de... Nota de la Asociación Civil Fútbol de Veteranos solicitan se realicen gestiones sobre inmuebles. Expediente 1577. Acá están algunos integrantes que veo que están. Ese es el pedido de ampliación del predio que está siendo usurpado justamente por particulares y que, bueno, ellos ven amenazado la posibilidad de la extensión del predio para fútbol infantil de todos los chicos del barrio, que era el proyecto que ustedes anexara a la cancha que ya tienen. El que tiene que hacer, como lo dijo el concejal Fernández, el ejecutivo que tiene que ampliar el comodato y mandar al consejo para que nosotros aprobemos.
¿Cuántos meses hace que solicitaron, señor Carnay? Un año. Yo sugiero que reiteremos el pedido que se envía al Ejecutivo y reiteremos el pedido del Consejo que le dé un pronto despacho y tratamiento, por sí o por no, por lo menos una respuesta que tengan, si van a tener o no van a tener. Podemos estar un año esperando una respuesta. Nota de vecinos del barrio 40 Viviendas solicitan se realicen gestiones para regularizar la situación dominial de los inmuebles. Eso yo pido que pase a comisión, porque este barrio es uno de los tantos barrios que tenemos problemas con la cuestión de las mensuras, los planos y las inscripciones tanto en el catastro como en el registro de la propiedad. Y hay que darle un tratamiento asunto de legislación y sí, tierra, porque va a haber que no existe, va a haber que hacer un relevamiento. Permiso, señor presidente, ¿esos terrenos pertenecían a la provincia? No, son los primeros barrios, el barrio creo que Ahorro, sí, en el barrio vecino. Sí. Es lo que pasa a comisión, porque esto hay que... Ya hubo un planteo el año pasado cuando vino gente de provincia y el tema que el municipio no tiene, inclusive en el 279, ya ni siquiera está registrado en provincia. Por eso hay varios que no es del municipio de Villa. Tenía, pues yo tenía el acá, en el mío. No. ¿Qué está el expediente? No lo tengo en 1780. ¿Vos lo tenés? No, no está. Bueno, comisión entonces. ¿Cómo es? Sí, a ver, cuando se hace un convenio con provincia sí, lo tengo. Para determinada construcción de determinado barrio, se lo hace con el Instituto de Vivienda o con la operatoria que corresponda, y si la vivienda, si llama licitación, hay una empresa por medio. Entonces en los pliegos de licitación hay un compromiso que tiene que hacer la mensura del lote el cual se utiliza o el cual fue otorgado y la presentación de plano que se presenta todo ese proyecto en obras privadas. Entonces hay que ver los convenios suscritos con el Instituto de Vivienda y si cumplió o no, o la empresa que fue la constructora o la que ganó la licitación, si cumplió o no con las condiciones de los pliegos. Entonces eso también es importante, y hacer obviamente las intimaciones y la ejecución si era parte. ¿Sabes que en el negocio particular no hay nada? En el de vivienda no hay nada. Por eso pido que pase a comisión, porque ahí hay... Asunto de legislación general. Tierra. Nota de profesionales de la construcción solicitan se revea canon establecido en la Ordenanza General Impositiva 2025. Comisión de Hacienda. Asunto. Sí, lo mismo asunto. Sí, porque se modifica el dispositivo. Este asunto de Hacienda. No, el anterior. No, el de la OPI. El anterior es el asunto. Expedientes por reserva de tratamiento sobre tablas, nota de la Asociación Civil, fútbol de veteranos, solicitan se realicen gestiones sobre inmuebles. Por eso solicito que se remita al Ejecutivo solicitando un pronto despacho y una respuesta. Comisión. Los expedientes ingresados, expediente 21. Tendríamos que estar la gente trabajando, los productores tendrían que estar en el campo cosechando y tenemos que estar acá. Es una vergüenza eso. No estamos pidiendo otra cosa que sea trabajo, que nos dejen trabajar y que la gente pueda llevar el pan a su casa. Sabemos que está viniendo
la máquina que han comprado en Estados Unidos para seguir desmontando cuando se puedan trasladar hacia fuera de la ciudad. Sabemos que están trabajando, que están saliendo de una crisis que es muy importante. Sí, eso estamos en pleno trabajo en el traslado de la cooperativa. Ya terminamos con el relleno del campo, se compró una prensa que está viniendo, estamos esperando eso, o sea, es una inversión muy importante, se están haciendo, y con esta medida que se tomó, eso todo va a caer por el tema de que lo estamos haciendo con nuestros propios medios, sin ayuda, no contamos con la ayuda de nadie, y es como que nos atan las manos y no nos dejan trabajar. Con esta medida la gente queda sin trabajo y la cooperativa queda sin producir para poder realizar el traslado. ¿Ya tienen acopio de algodón ahí en la desmotadora? Sí, ya están todos los camiones dentro de la desmotadora, están esperando que prendan las máquinas nomás, ya están la fila de camiones ahí y buena cantidad ya está en el campo porque no quieren amontonar por riesgo de la inundación, y del mal tiempo. Entonces los otros algodones están en el campo, ya está todo ahí, como o sea, paralizado y ahora está paralizado, está todo en la gatera esperando que revean esta medida que ha tomado el juez. El clima no acompaña, el juez tampoco. El clima no acompañó con la seca y el juez ahora con esto nos mató. Y puede ser que no vaya a llover en estos días hasta que podamos ponernos al día, si es que nos autorizan seguir desmotando. Gracias. Gracias. Roberto Wisoski, conocido acá en nuestra localidad, también fue dirigente de la cooperativa Carval, y ahora, en plan de lucha, Roberto, después de todas las complicaciones que tiene el hombre de campo, con toda la situación que está pasando, ahora también este problema. Sí, no, yo no lo llamo lucha, es una presentación que gracias a las gestiones de hoy temprano se está presentando un escrito al juez para que revea esta cuestión de no desmontar, que es la cuestión que los trae a todos los muchachos acá, que son las 60 familias que necesitan del sustento para poder seguir con su vida cotidiana, digamos. Porque la desmontadora ahora está cerrada. Está clausurada, o sea, no puede trabajar, no están los accesos, están todos libres, abiertos, pero no se puede arrancar por la medida cautelar del doctor Aguirre, digamos. Así que esto afecta aparte toda la parte del traslado de las motoras que se estaba haciendo y toda la parte de producción. A ver, seamos claros, se compró el campo. Se acondicionó ya el terreno donde va a ir montada la nueva planta. Sí se hizo algunas gestiones con el gobierno provincial para que nos lleven la energía eléctrica. Hasta ahora no tuvimos... Que eso es complicado para las motos. Es complicado porque es una línea de modo trifásica, digamos, que no hay en la zona. Claro. Entonces hay que llevar esa línea desde el Parque Industrial Villa Ángela hasta allá. Hay un presupuesto, todo, pero hasta hoy no tenemos ni una respuesta, tal así que nosotros, para poder empezar con cualquier tipo de montaje, ya arrancamos con las fundaciones para los postes, adelantándonos a posible lluvia y que después no se pueda hacer. Claro, que te va a retrasar. Entonces eso ya nos adelantamos, pagamos desde la entidad. Y y también está viniendo ya en barco una prensa que se compró en Estados Unidos para aligerar el traslado, porque es la parte más complicada, digamos para trasladar una desmotadora. Claro. Entonces, haciendo los cimientos, teniendo la planta, la prensa ya establecida, es más fácil el traslado. El traslado ya te queda toda la parte más chica. De una campaña a otra poder funcionar. A lo mejor nos retrasamos un poco en la otra campaña, digamos, no esta sino la otra, pero ya está en el nuevo sitio, con un pie afuera, digamos. Exactamente. Así que vamos a ver, le pedimos también al juez que convoque a las dos partes para que podamos a los vecinos, llegar, a los vecinos, exactamente, para que realmente podamos llegar a un acuerdo en esta transición de que Carval se va a ir. Y después, vivirán libres y felices. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. A usted. Pidiendo que se deje sin efecto la medida cautelar que dictó que le prohíbe trabajar a los trabajadores de la cooperativa Carval, ¿sí? Y que se convoque una mesa de diálogo.
Eso es lo que él nos propuso para buscar una mesa de diálogo con los vecinos. Sí. Para que lleguemos a un acuerdo después para ir tratando con los vecinos. Yo le voy a leer, le voy a leer la nota que van a firmar las autoridades de la cooperativa y los trabajadores que quieran suscribir la nota en apoyo, digamos, a lo que se peticiona acá, están, digamos, bienvenidos sea para firmar y pedir que se le permita trabajar. La nota dice así: Rubén Sánchez, abogado, matrícula 2572, mi carácter de apoderado de la cooperativa Carval, comparezco y como mejor proceda en derecho digo: 1. Objeto: que vengo por este acto a solicitar el urgente levantamiento de la medida cautelar solicitando se deje sin efecto la misma y se permita trabajar a los trabajadores de la cooperativa, atento a las graves circunstancias de catástrofes climáticas que asolan nuestra región, que ponen en peligro la continuidad de las fuentes laborales y la subsistencia de productores y de la cooperativa, poniendo en riesgo la prestación de electrificación rural, situación de perjuicio social y económico, ya que importantes sectores de la comunidad, como asimismo escuelas de primeros auxilios y policía, dependen de dicho servicio, tal como se fundamenta a continuación. O sea, pedimos que se permita trabajar y que de esa manera se va a poder también seguir dando electrificación rural. 2. Fundamentos. Acá fundamentamos por qué pedimos eso. Es público y notorio y salió en todos los medios periodísticos la grave sequía que afecta al sector algodonero y ganadero, con pérdidas cuantiosas que ponen en riesgo la subsistencia de pequeños y medianos productores. A estas inclemencias climáticas se suma el hecho del adelantamiento de la cosecha de algodón, lo cual derivó en que se haya juntado una importante cantidad de algodón en bruto en la sede de la cooperativa, como también en los lotes de los productores, mercadería que está en riesgo de destrucción ante eventuales lluvias que pueden producirse en cualquier momento. Asimismo, el sindicato Estadica y los trabajadores piden ser convocados a una mesa de diálogo para garantizar la fuente laboral. Él va a ser petitorio y abajo firmen de todos ustedes. Firma nomás, listo, que la firma de los trabajadores, ¿cierto? Y ahí vamos a esperar. Lo que sí le dijimos, si no hay una respuesta para mañana, la demotadora se arranca o se arranca. Sí. Nosotros somos respetuosos, pero necesitamos, porque no quería llevar para saber si te da ese tiempo, entonces es mucho el tiempo y nosotros lo que queremos, el tiempo corre y nosotros necesitamos una respuesta, ustedes necesitan una respuesta ya, ¿cierto? Ustedes la respuesta necesitan ya. Entonces le damos, ahí el asesor de la cooperativa está yendo a armar, a hacer el escrito que le va a presentar pues, él lo va a escribir ahora. Ahora, si no hay una respuesta para mañana, la demotadora se arranca igual. Más allá, pase lo que pase, nosotros fuimos claros. La demotadora, si no hay una respuesta favorable, no estamos en contra de la ley, no estamos en contra de que se tenga que trasladar a la cooperativa porque lo están haciendo. Lo que sí estamos en contra es de que de un día para otro vengan a cerrar la puerta a la demotadora cuando tenemos a pocos metros otras demotadoras que están en marcha. Entonces, a ver, ¿la ley es para un sector nomás o es para todos? Ese es uno. Pero nosotros hoy estamos en la problemática de la cooperativa Carval y los 60 trabajadores quieren trabajar, mientras que la cooperativa se ocupa, porque ya se está ocupando del traslado de la demotadora. Pero si no le da, ustedes necesitan ahora, y no con qué van a dar de comer. Ustedes ¿Avisaron que ya comenzó la campaña, Jorge? Sí, teniendo en cuenta que comenzó la campaña, teniendo en cuenta que la materia prima está en el campo, los productores necesitan urgente sacar esa materia prima, teniendo en cuenta que se viene un tiempo de mucha caída de agua, como sabemos todos en otras partes lo que está sucediendo. Resulta ser que si pasa el tiempo, llueve mucho, eso se va a podrir todo y ustedes van a quedar sin nada. Entonces necesitamos demotar ya y ustedes necesitan llevar el pan ya. Así que muchachos, hasta mañana nosotros queremos una respuesta y si no, mañana se arranca la demotadora.
Hola Loli, ¿cómo estás? Hoy es 12. Chicas, ¿se olvidaron de raíz? Vale. Y yo con la rodilla así. Señores concejales, tengan todos ustedes buenos días, señora secretaria, señor público presente, señores de la prensa. Hoy es un día muy especial porque es el día de nuestro escudo nacional que nos representa, uno de nuestros símbolos propios que nos representa como nación y también a todas las provincias de nuestro sistema federal. Así que yo voy a solicitar que entonemos el himno nacional argentino antes de comenzar la sesión del día de la fecha.
bloque Juntos por el Cambio, una aclaración respecto de la selección argentina femenina de vóley y un pedido, una nota de los ladrilleros, me parece, el consorcio de ladrilleros. La consideración, se ingresa en orden del día. Expediente 2181, folio 71, año 2025, proyecto de declaración sobre encuentro de vóley, selección argentina femenina U17 y los equipos de Chaco U16 y U18. Y la otra, como señor presidente, el expediente 2169, folio 70, año 2025, nota del consorcio de ladrilleros de Villa Ángela número 2. Punto número 2, comunicaciones oficiales, nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de ordenanza sobre colocación de mesas y sillas en parcherres de avenidas. La consideración. Yo voy a solicitar esto, que es un proyecto de mi autoría para determinadas avenidas, es poderle permitir, mediante obviamente una reglamentación, que los comercios de actividad gastronómica, que están por ejemplo en el caso sobre la avenida Vistel, en los cuales las dimensiones de la avenida en la parte interna son similares, por ejemplo, a lo que se da en la ciudad de Resistencia, que se pueda utilizar parte de ese espacio, obviamente, para los emprendimientos gastronómicos que están sobre algunos de los laterales de cualquiera de las casas. No todas las avenidas, sino las que reúnen las dimensiones para poder hacerlo. Esto ocurre en otras ciudades y obviamente esto fomenta la inversión de la gastronomía del sector privado y obviamente viene una posibilidad y una alternativa también para los vecinos de Villa Ángela que tengan la opción en otros sectores de la ciudad de poder disfrutar de esos espacios. He visto también algunos espacios gastronómicos, por ejemplo, que están utilizando toda la vereda para poner las mesas, en los cuales no quedan o se respeta los 60 centímetros que está establecido por ordenanza, que debe haber dentro del cordón y cualquier cosa que se ponga sobre la vereda. Cuando uno estaciona con un vehículo, por ejemplo, lo he visto sobre la avenida Alberdi, no puede abrir la puerta. Y eso es otro tema que también está en la cuestión de la gastronómica. Obviamente entendemos que necesitan espacio, por eso plantear en el caso puntual de algunas avenidas. Por eso pido que en todo caso pase a comisión y que se discuta en comisión el proyecto. Con respecto a eso, la medida en realidad según el reglamento general de construcciones de un metro, lo sé porque en mi cancha que yo tengo un proyecto ahí que es espacio de un metro justamente lo sé. Pero en algún momento CAME solicitó a todos los municipios que permitan a los locales gastronómicos que les deje ocupar, como en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, hasta el cordón de la vereda, porque siempre hay una mano para estacionar. Entonces darle la posibilidad de agrandar el espacio, teniendo en cuenta, ¿no?, que la gastronomía tiene una movida importante en Villa Ángela y se ha convertido en una ciudad gastronómica de excelencia, porque hay muchísimas ofertas. En su momento el municipio accedió a un convenio o a un pedido, fue en realidad de CAME, de permitirle a los locales que inclusive habían sugerido algunos conos en avenidas anchas, como hay en todas las ciudades grandes, en Corrientes mismo, en Tucumán, en todos lados, bueno, lo he visto en todos lados, usar la calzada con conos para que puedan. Así que bueno, eso lo vemos en comisión, pero esa es... Decía que eso no está reglamentado en el caso de la calle Alberdi, se estaciona sobre la mano derecha, o sea, no se puede estacionar sobre la mano izquierda. Entonces uno estaciona y el acompañante no puede bajarse, no puede bajar. Claro, no, y de todos modos la ordenanza dice un metro, lo consulté otra condición. De 60 y un metro, 60 centímetros. Pero bueno, por eso sé que fue un planteo de varios comerciantes gastronómicos que estaban planteando esta posibilidad. Entonces, tenemos una ordenanza de los carribar, digamos, así que pero hay que ver cómo contamina visualmente por ahí las avenidas, bueno, lo veremos en comisión.
o si asignamos otros lugares. Que analizar también el tema del baño. Sí, por eso no todas las avenidas reúnen las características, solamente hay no nos olvidemos que las avenidas son vías muy transitadas. Sí, también. También es un peligro poder atender, brindar un servicio cruzando la calle todo el tiempo. Eso habría que ver porque el tránsito es un tema para resolver todavía. Tenemos que ver eso. Asuntos legales. Punto 3. Peticiones particulares. Nota del señor José Oñuz. Efectuó manifestaciones respecto al inmueble expediente 1261, folio 41 2025. Hay antecedentes, muchos antecedentes sobre ese terreno y hay que dar una respuesta concreta, me parece, al señor Oñuz. Sí, yo estaba leyendo, el hecho de que vos cuidar un lugar, yo también puedo cuidar el predio que está frente a mi cancha y eso no me da derecho a ocuparlo, digamos, o sea, claro. Por eso, pero ese terreno está judicializado. Claro, porque eso ya hay un de larga data. Fue otorgado en su momento a la comparsa hawaiana. Y eso se judicializó porque es un reclamo judicial, hay un expediente, por eso es importante referir toda esa información para dar una respuesta completa. Coincido con lo que ustedes dicen, o sea que nos da derecho, el ocupar nos da derecho sobre el terreno, por eso hay que dar una respuesta con todos los antecedentes. Me parece que haya comisiones que se... Yo planteo sobre tabla porque es un tema que no compete al Consejo nada. ¿Por qué? Porque es un tema que no es un terreno de la autoridad de vigilancia, no un terreno fiscal. Por lo tanto, corresponde a la nave, y un tema que únicamente tiene capacidad de resolver esto en el intendente. Con la autorización del Consejo. Por eso, el Consejo autoriza después que el intendente pide para darle a alguien una nota. Y aparte está judicializado por el planteo. Por eso la idea, o sea, es sobre tabla, porque es un tiempo valioso que vamos a ocuparlo en esto y yo creo que es necesario que se plantee como corresponde. Esa es mi emoción, señor. Hay dos mociones que se votan. Sí, me parece bien. Tenemos que ver la legislación, si el señor está en ese lugar hace 43 años. Pero eso tiene que convenirse de documentación primero antes de tomar una decisión. Pero eso es apresurada, sí. Asociaciones y instituciones ya hicimos acá un trabajo con distintas asociaciones, con los jubilados, con todos hicimos, pasa por acá primero y bueno, después interviene el ejecutivo. No, es al revés. Primero viene el ejecutivo que propone. Uno de los veteranos también, que es sobre el terreno de ferrocarril, que están pidiendo. Es una extensión solamente de algo que ya está tocando. Lo de la asociación de jubilados también pasó por acá. Respecto a ese tema, pero eso ya está cedido, ese tema le puedo decir, aprovechando las circunstancias, que otros municipios, en el caso de Quitilipi y otros municipios más, debido al inminente proceso de privatización de la empresa de ferrocarriles, de Verano Cargas, en los cuales estos terrenos, como decía el concejal, pertenecen a ferrocarril, se están haciendo las gestiones de los municipios para la transferencia definitiva de esos terrenos a los municipios. El señor intendente ha sido invitado a ir a Buenos Aires para firmar la documentación hace un par de meses y hasta la fecha, según lo que me informaron las autoridades de ferrocarril, el intendente no fue a firmar ese convenio para lograr la transferencia definitiva. Si se lograra la transferencia definitiva, serían a ser bienes de la municipalidad en forma definitiva y obviamente tenían otro tipo de tratamiento. Así que sería bueno que el intendente lo antes posible pueda firmar, debido a que el proceso de privatización está en marcha y no sabemos qué empresa privada va a quedar con ferrocarriles y que después puede haber un serio problema para todos los ocupantes que están en ese lugar. Así que puedo informar aparte porque esto me ha ocupado personalmente de hacer las averiguaciones a Buenos Aires. Sí, yo también gestioné en la Cámara de Diputados de la Nación justamente porque todo el Chaco, digamos, está atravesado por ferrocarriles y había... Quitilipi ya firmó, ya le sí, muchas veces se firmaron cosas que no se cumplen, o sea, eso no hay que firmar y se cumple, eso hace
hace 10 años que estamos gestionando, sabemos Y que hay es que así. mirar lo que se firma. Sería Porque acá soñado, incluso pero dice el muchas señor veces que- que firme no significa que... Desde el 85 le dieron una nota autorizada que le dio Ferrocarriles Argentinos. Muy raro. Por eso necesitamos que firme toda esa Desde el año documentación para 1985 cambiar el Ferrocarriles Argentinos me concede una nota autorizada y firmada. Claro, esa es la idea, vale, que solicitarle toda la documentación que tiene para que después le permite mandarle. Hay dos cuestiones, me permite, señor presidente. Si nosotros como consejo queremos saber de qué se trata y pedir toda documentación, pero el que tiene la decisión o el que es el intendente. Si ustedes como consejo, nosotros como consejo queremos, me parece bien también Raúl, para saber concretamente qué es lo que pasa y estar, me parece que no pasa nada. Y de todos modos, o sea, el ejecutivo es quien tiene que la decisión, pero si se quieren empapar, si queremos empaparnos, me parece también que no está de más, digamos, no pasa nada. Bueno, hay dos mociones, votemos. Concejal Capdevila. Concejal Pacheco. Concejal Porri. Moción del concejal Villota. También hay un pedido de vecinos, yo creo que esto generó eso, de que entró una ordenanza acá, un pedido para hacer una plaza en ese espacio, yo creo que ahora recién me acordé. Y espacio verde. Claro. Con más razón. Señor. Claro, con más razón, obvio. El señor está pidiendo la posesión. El señor tiene, o sea, el ocupa, está ocupando hace muchos años. 43 dice su pedido. Rosita, por favor, ¿me puedes repetir la Sí, moción del concejal Capdevila que se remita a comisión, moción del concejal Fernández que se trate sobre tablas. Comisión. Concejal Posada. Comisión. Concejal Castillo. Concejal García. Concejal Fernández. Presidente. A comisión y que se recabe toda la información pertinente a ese predio. ¿Cuánto sería? Asignación de legislación. Se ve que en un momento el municipio lo tuvo porque se lo cedió a Hawaianas. Sobre todo me parece importante el sobre todo porque el señor está solicitando el poder dejarle este terreno a mi hijo. Herencia. Sí, bueno, desde que vamos Por todo ya su la trabajo y cuestión. su legado, entonces no es pequeña cosa. Por eso, aparte de todas maneras los terrenos, por eso digo, para dar una respuesta concreta con todos los fundamentos. Los terrenos del ferrocarril y el comodato que firmó el municipio es para entidades de bienes públicos, no son para entidades privadas o particulares. Primer punto, si ahí está fuera de... Nota de la Asociación Civil Fútbol de Veteranos solicitan se realicen gestiones sobre inmuebles. Expediente 1577. Acá están algunos integrantes que veo que están. Ese es el pedido de ampliación del predio que está siendo usurpado justamente por particulares y que, bueno, ellos ven amenazado la posibilidad de la extensión del predio para fútbol infantil de todos los chicos del barrio, que era el proyecto que ustedes anexara a la cancha que ya tienen. El que tiene que hacer, como lo dijo el concejal Fernández, el ejecutivo que tiene que ampliar el comodato y mandar al consejo para que nosotros aprobemos. ¿Cuántos meses hace que solicitaron, señor Carnay? Un año. Yo sugiero que
reiteremos el pedido que se envía al Ejecutivo y reiteremos un pedido del Consejo que le dé un pronto despacho y tratamiento por sí o por no. Por lo menos una respuesta que tengan, si van a tener o no van a tener. Podemos estar un año esperando una respuesta. Nota de vecinos del barrio 40 Viviendas solicitan se realicen gestiones para regularizar la situación dominial de los inmuebles. Eso yo pido que pase a comisión, porque este barrio es uno de los tantos barrios que tenemos problemas con la cuestión de las mensuras, los planos y las inscripciones tanto en el catastro como en el registro de la propiedad. Y hay que darle un tratamiento asunto de legislación y tierra, sí, porque va a haber que no existe, va a haber que hacer un relevamiento. Permiso, señor presidente, ¿esos terrenos pertenecían a la provincia? No, son los primeros barrios, el barrio creo que Ahorro, sí, en el barrio vecino. Sí. Es lo que pasa en comisión, porque esto hay que... Ya hubo un planteo el año pasado cuando vino gente de provincia y el tema que el municipio no tiene, inclusive en el 279, ya ni siquiera está registrado en provincia. Por eso hay varios que no es del municipio de Villa. Tenía, pues yo tenía en el mío. No. ¿Qué está el estudiante? No lo tenían con ustedes. 1780. ¿Vos lo tenés? No, no está. Bueno, comisión entonces. ¿Cómo es? Sí, a ver, cuando se hace un convenio con provincia sí, lo tengo. Para determinada construcción de determinado barrio, se lo hace con el Instituto de Vivienda o con la operatoria que corresponda, y si la vivienda, si llama licitación, hay una empresa por medio. Entonces en los pliegos de licitación hay un compromiso que tiene que hacer la mensura del lote cual se utiliza o el cual fue otorgado y la presentación de plano que se presenta todo ese proyecto en obras privadas. Entonces hay que ver los convenios suscritos con el Instituto de Vivienda y si cumplió o no, o la empresa que fue la constructora o la que ganó la licitación, si cumplió o no con las condiciones del pliego. Entonces eso también es importante, y hacer obviamente las intimaciones y las ejecuciones si era falta. ¿Sabes que en el 279 no hay nada? En vivienda. No hay nada. Por eso pido que pase a comisión, porque ahí hay... Asunto de legislación general. Tierra. Nota de profesionales de la construcción solicitan se revea canon establecido en la Ordenanza General y Positiva 2025. Comisión de Hacienda. Asunto. Sí, lo mismo asunto. Porque se modifica el dispositivo. Este asunto de Hacienda. No, el anterior. No, el de la OPI. El anterior es el asunto. Expedientes por reserva de tratamiento sobre tablas, nota de la Asociación Civil, fútbol de veteranos, solicitan se realicen gestiones sobre inmuebles. Por eso solicito que se remita al Ejecutivo solicitando un pronto despacho y una respuesta. Mi hijo va a venir, decía yo. En el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó al pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosas de más o menos 10 años, ¿no?
Así que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla y dice que cayó en combate. Ahí aterrizamos y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien, digamos, fuimos a Puerto Argentino, ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombre cuando fuimos, cada uno llevamos una plaquita, escritos los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba, nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor, porque no se puede llevar. ¿Cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé si ahí donde están las cruces o los nombres están ellos o los pedazos, como me dijo acá el intendente. Pero yo quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo, sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires, pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba ahí, digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. Bien, a todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo, y todos los abrazamos a rezar. Estoy acá con el hermano de Luis, el Negrito Betún, compañero de la gloriosa compañía 12,7, que el terror de los ingleses nos decían. Y bueno, ahora su mamá y su hermano van a poder viajar, van a poder tener ese famoso reencuentro tan necesitado. Disfruten del momento y gracias por tener el coraje y la valentía de hacer este viaje, porque como les decía anteriormente, no es para cualquiera el viaje. Así como nosotros tuvimos ese coraje de ir y enfrentar a los ingleses, ustedes
hermano, madre, van a tener que pisar las islas y sin que flamee el pabellón nacional. Va a ser doloroso, pero ese reencuentro con Betún y con todos los que están ahí. 649 héroes tiene aquella gloriosa gesta, nunca se olvida. Habitualmente. Esto no es una misa, es una celebración de la palabra, breve, pero tenemos la posibilidad de distribuir la Eucaristía, la comunión. Así que los que quieran recibir a Jesús, Eucaristía, de acuerdo a la fe que cada uno tenga, puede acercarse aquí, pero los que no puedan moverse, los padres se acercarán también, y yo también, a las tumbas. Nos levantan la mano y le llevamos a Jesús para que puedan tenerlo también en el corazón. Fundamentalmente, la introducción que van a hacer nuestros anfitriones mencionan el deseo de rezar por todos aquellos que perdieron la vida en este lugar. 649 argentinos, los 255 británicos y 3 isleños. También agradecen, y mucho, el meticuloso trabajo de Geoffrey Cardoso, que nos viene acompañando. El trabajo también de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, para poder localizar la ubicación y la identificación de los cuerpos. Aprovechamos entonces para agradecer a todos los que hicieron posible este viaje. Con mucho dolor
con mucha emoción. Yo le dije una vez ayer. Si él quiere hablar, si él me dijo llorando, me dijo que quiere hablar conmigo. ¿Sabes qué pensé? Sí. Sí, sabía. Mi hijo va a venir, decía yo. En el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó al pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosas de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla y dice que cayó en combate. Ahí aterrizamos y después de ahí sí lo llevaron a Malvinas. Bien, digamos, fuimos a Puerto Argentino, ahí dice soldado desconocido nomás. Nosotros le pusimos nombre cuando fuimos, cada uno llevamos una plaquita, escritos los nombres, cuántos años tenía, cómo se llamaba, nada más. Nosotros le pusimos los nombres, porque había clavadas las plantas. No teníamos que prender una vela, no llevábamos flor porque no se puede llevar. ¿Cómo no? Quiero ir a pisar en ese lugar, no sé si ahí donde están las cruces o los nombres están ellos o los pedazos, como me dijo acá. Pero yo quiero ir.
quiero ir otra vez. Antes que yo también me termine, porque a lo mejor él también, por ahí, pienso, no estará en otro país mi hijo, sin saber cómo se llama, mal, o estará internado en Buenos Aires. Pero bueno, más seguro es eso, que puede estar ahí, en esos lugares. Yo buscaba eso. Digo, ¿dónde estarán? Ay, dice, me hacía el sacerdote. A todas las mamás, pongan el rosario, recelen, vamos a rezar todo. Y todos los abrazamos a rezar. Estoy acá con el hermano de Luis, el negrito Betum, compañero de la gloriosa compañía 12,7, que el terror de los ingleses nos decían. Y bueno, ahora su mamá y su hermano van a poder viajar, van a poder tener ese famoso reencuentro tan necesitado. Disfruten del momento y gracias por tener el coraje y la valentía de hacer este viaje, porque como les decía anteriormente, no es para cualquiera el viaje. Así como nosotros tuvimos ese coraje de ir y enfrentar a los ingleses, ustedes, hermano, madre, van a tener que pisar las islas y sin que flamee el pabellón nacional. Va a ser doloroso, pero ese reencuentro con Betum y con todos los que están ahí. 649 héroes tiene aquella gloriosa gesta, nunca se olvida.
inclusión una determinación.